Bienvenidos a la clase número 5, Buscar un mejor empleo. La clase de hoy es Materiales escritos. Temas, principios, técnicas y hábitos de búsqueda de empleo. Número 1, 3 principios sencillos. Número 2, currículums. Número 3, cartas de presentación. Número 4, solicitudes de empleo. Ofrezca en su hogar una oración para comenzar y a continuación cantaremos un himno. Informe sus compromisos de la semana anterior. Revisemos. ¿Cuáles serán? Determinar recursos a diario. Establecer contactos a diario. Ponerme en contacto con mi compañero de acción y apoyarlo. Practicar y compartir el principio de mi fundamento de la semana anterior. Practicar técnicas de búsqueda de empleo. Si bien en la letra D dice mi fundamento de hoy, por supuesto que se refiere a mi fundamento de la clase anterior. Tiempo para informar. Paso 1. Autoevalúese. Utilice la tabla como evaluar mis esfuerzos, que aparece al principio de este libro, para repasar sus compromisos de la última reunión o última clase. En este caso, en primer lugar, anote el número real de recursos que encontró y los contactos que estableció. Luego, en forma individual, evalúe su esfuerzo por cumplir cada compromiso, marcando su puntaje de lo que obtuvo en color rojo, en amarillo o en el verde. En la parte inferior de la lámina encontrarán el ejemplo de la tabla Cómo evaluar mis esfuerzos. Recuerden que esa tabla se encuentra en las primeras páginas del libro, en la número 2 y número 3 romano.
Paso 2. Comparta con el grupo. Después de evaluar sus esfuerzos, informen sus resultados en los comentarios del video. Anote los compromisos de la semana pasada de color verde, los que ustedes cumplieron. También registren los de color rojo y de color amarillo en los cuales ustedes no cumplieron 100%. Compartan lo bien que les fue y cómo el Padre Celestial les ayudó. Paso 3. Elegir compañeros de acción. Elija un compañero de acción del grupo para la próxima semana. Por lo general, los compañeros de acción son del mismo sexo y no son familiares. Dedique unos minutos ahora a conocer a su compañero de acción nuevo. Preséntense y analice cómo se comunicarán durante la semana. Debido a la contingencia, ustedes podrán seguir trabajando con su compañero de acción de la semana anterior si es que así lo desean. Actividad. Vamos a practicar nuestras declaraciones positivas. Paso 1. Revise las declaraciones positivas que usted escribió la clase anterior. Paso 2. Lea en voz alta de pie su declaración positiva a alguien de su confianza siguiendo estos pasos. Primero, afirme tener una habilidad o experiencia. Segundo, dé un ejemplo. Tercero, dé un resultado. Cuarto, comparar la habilidad con las necesidades del empleador. Paso 3. Rápidamente hágase las siguientes preguntas. ¿Qué habilidad afirmaron tener? ¿Cuál fue su ejemplo? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo lo compararon con las necesidades de un empleador? ¿Le causaron una buena impresión? Mi fundamento para esta semana. Utilice el tiempo sabiamente. Lea la escritura y después de ver el video, responda a las preguntas de esta lámina. Leamos la escritura. Porque he aquí, esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Sí, el día de esta vida es el día en que el hombre debe ejecutar su obra. Alma 34-32. Preguntas. Medite. ¿Por qué es el tiempo uno de los mayores dones que Dios nos ha dado? Analice. ¿Qué aprendió de la hermana Pencosi? Entonces, veamos el video atentamente para que ustedes después respondan las preguntas. Dios nos ha dado un gran regalo, el tiempo. Debemos usarlo en las cosas más importantes. Cada mañana me levanto antes que el sol. Me visto y me lavo la cara y las manos. Leo las escrituras. Luego hago la lista de lo que debería hacer ese día. Pienso en quiénes debo salvar. Oro para conocer la voluntad de Dios y escucho. A veces pienso en los nombres o los rostros de personas. Las añado a mi lista y oro para obtener fuerza y sabiduría. Oro para que Dios consagre mis acciones. Así dice en 2 Nefi 32. Le doy las gracias. Le prometo que haré lo que pueda. Le pido que Él haga lo que yo no pueda. Y miro la lista. Pongo un 1 en lo más importante y luego un 2. Escucho y luego oro. Y me pongo a trabajar. Miro el número 1 e intento hacerlo primero y luego el 2. A veces las cosas cambian. El Espíritu Santo me dice que haga otra cosa. No hay problema. Me esfuerzo mucho, pero siento paz. Sé que Dios me ayudará. Y así, con la lista y el Espíritu, hago las cosas importantes. Cuando me preparo para ir a dormir, vuelvo a orar. Le doy un informe a mi Padre Celestial. Le cuento cómo me ha ido el día. Le hago preguntas. Le pregunto en qué podría mejorar y escucho. Lo amo
y siento su amor con frecuencia. Sé que Él magnifica lo que yo intento hacer. Luego siento paz y me duermo. Abandonarás las cosas que no importan. Usarás tu tiempo para hacer las cosas importantes y Dios estará contigo si tu intención es buena. Actividad. 5 pasos por dar cada día para hacer un buen uso del tiempo. Paso 1. Lea los 5 pasos. Pide a su compañero de acción que haga lo mismo. Número 1. Hacer una lista de tareas. Cada mañana haga una lista de las tareas que debe realizar. Añada nombres de personas a quienes servir. 2. Orar. Ore pidiendo guía, repase su lista de tareas. Escuche, comprométase a hacer todo lo que pueda. 3. Establecer prioridades. En su lista de tareas, ponga un 1 en la más importante y un 2 en la siguiente en importancia, y así sucesivamente. Número 4. Fijar metas, actuar. Preste atención al espíritu. Fije metas, trabaje con ahínco. Comience con la tarea más importante y siga la lista en orden de importancia. Informar. Cada noche dé un informe al Padre Celestial en oración. Haga preguntas, escuche, arrepiéntase, sienta su amor. Paso 2. En su cuaderno personal enumere sus tareas. Deben ser tareas importantes para su trabajo o sus estudios, o para el servicio de la iglesia o familia. No simplemente quehaceres cotidianos. Ore al respecto y establezca prioridades en la lista. Paso 3. Mañana debería fijar metas, actuar e informar sobre cómo ha utilizado su tiempo. Actividad. Utilice el tiempo sabiamente. Practique los 5 pasos para usar bien el tiempo. Comprométase a realizar las siguientes tareas durante la semana. Marque la casilla al completar cada tarea. Practique esos pasos todos los días para utilizar su tiempo más sabiamente. Cada noche en sus oraciones dé un informe al Padre Celestial. Comparta con sus familiares o amigos lo que ha aprendido hoy en cuanto a usar el tiempo sabiamente. Tiempo de aprender. Modelo del camino a un mejor empleo. El modelo de escalera estaríamos en esta clase en el cuarto peldaño que corresponde a materiales escritos. Una búsqueda de empleo eficaz sigue esta fórmula sencilla. Actuar con fe, más trabajar con ahínco, más trabajar con inteligencia, igual éxito. En este capítulo aprenderá una técnica de búsqueda de empleo esencial, como preparar currículums, cartas de presentación y solicitudes de empleo excelentes. Cuando sea capaz de producir materiales escritos excelentes, estará trabajando con inteligencia. Vamos con la búsqueda de empleo de George. A Josh le ha ido muy bien estableciendo contactos con personas y comparando sus habilidades con las necesidades del empleador. Pero ahora Yuri de ABC Marketing le ha pedido un currículum. Es probable que el currículum y la carta de presentación que Josh siempre ha utilizado no sean suficientemente buenos, ya que nos lo han ayudado a conseguir muchas entrevistas previamente. Josh desea materiales escritos excelentes que lo ayuden a destacarse como la opción más obvia. Pero, ¿cómo puede hacerlo? ¿Puede utilizar algo como las declaraciones positivas? ¿Y cómo se pueden preparar currículums y cartas de presentación que resulten atractivos? Analice. ¿De qué manera se identifica usted con Josh?
Los materiales escritos, como los currículums, las cartas de presentación y las solicitudes de empleo, constituyen una parte esencial de toda búsqueda de empleo exitosa. Usted deseará causar una buena impresión tanto por escrito como en persona. Cada uno de sus currículums, cartas de presentación y solicitudes de empleo debería redactarse adaptándolo al puesto de trabajo específico que vaya a solicitar. Sabrá que tiene buenos materiales escritos cuando consiga entrevistas continuamente. Lo que se considera popular con respecto a los materiales escritos va cambiando y hay varias formas adecuadas para crearlos. En este capítulo se presenta información básica y varios ejemplos. En las páginas 203 a la 213 del apéndice puede encontrar más información y ejemplos que debería leer por su cuenta esta semana. Busque también otros recursos e información por su cuenta. Indicación. Todos los sitios web o artículos útiles o los ejemplos de currículums que pueda encontrar en la red se consideran recursos. Los materiales escritos eficaces siguen tres principios sencillos: atractivo, pertinente, logros. Analice por qué motivos serían importantes esos tres principios para los currículums, las cartas de presentación o las solicitudes de empleo. Los currículums. Un currículum es un documento escrito que resume sus aptitudes, habilidades y logros. Es como un breve anuncio publicitario sobre quién es usted. Actividad. A continuación se presentan el currículum original de George, que está en la página 80 del libro, y un currículum mucho mejor que preparó George, que está en la página 81 del libro, para el puesto de servicio de la asistencia en ABC Marketing. Con su compañero de acción o alguien de su confianza, dediquen hasta 5 minutos a revisar y comparar los currículums. Vean qué cosas se mejoraron. Analicen la forma en que Josh utilizó los tres principios de atractivo, pertinente y logros para lograr mejorar su currículum. Veamos el currículum original de Josh. Esta letra hay que cambiarla porque no es una letra clara. El nombre debe estar claramente escrito. Lo mismo que la dirección debe estar claramente escrita. Y esta frase y además el tipo de letra hay que revisarlo porque no es lo adecuado. Tiene que ser claro y preciso. Veamos el tema de la experiencia. Aquí aparece experiencia, aparece una fecha y después de esa fecha aparece un resumen. Después vuelve a aparecer otro empleo que estuvo anteriormente y un resumen pequeño de ese empleo. Después otro trabajo y otro resumen. Otro trabajo y otro resumen. Aquí podemos ver que está mezclando tres cosas. Está mezclando el resumen, está mezclando la experiencia y con la fecha está mezclando el historial. Esto debería ser más organizado, debería estar un resumen separado de la experiencia y separado del historial. El historial debería ser brevemente dónde trabajó y la fecha en que trabajó. Y quizás no este nivel de detalle, porque aquí el nivel de detalle es 5 de enero al 15 de enero. Está exacto, realmente son o años, o podría ser de enero del 2014 a enero del 2016, por ejemplo. Acá abajo puso el año, 2011-2014. Aquí puso 2010. Entonces, esto vamos a ver cómo lo corrigió George a continuación. Después puso referencias. Ahí habla sus diplomas, sus calificaciones. Y tiene un contacto que dice que es un amigo. No sé si eso sea bueno. Debería ser su jefe anterior, por ejemplo, o una carta de recomendaciones. Y que también tiene mezcladas cosas. Está mezclado
sus diplomas, que sus calificaciones están mezcladas con sus referencias de contactos. Veamos la próxima lámina, veamos cómo Josh modifica su currículum para que quede mejor. Veamos el currículum mejorado de Josh. Bueno, Josh corrigió la letra de su nombre. Está claramente identificada su dirección, su correo electrónico. Aquí había una frase que no correspondía anteriormente, que la eliminó. Está bien. Aquí puso un pequeño resumen de su experiencia. Aquí describió su experiencia profesional y le separó el historial de empleo. Puso los cargos que ha tenido y las fechas, simplemente puso los años. ¿De qué año hasta qué año? Por ejemplo, antes obvio que decía 2010, él lo corrigió, ahora lo puso 2010 al 2011, que es lo que corresponde. Separó con una raya, eso está bien, para darle más orden. Se fijan que acá su experiencia la resume de una forma bien ordenada. Eso es bueno para que sea rápido de entender por el que está mirando el currículum. Eso es muy importante. Y educación y certificados los ordenó y agregó las fechas correspondientes. Este es el currículum mejorado de George. ¿Se puede mejorar más? Por supuesto. Pero aquí ya está avanzando. Eso es bueno. La mayoría de los currículums incluyen 3 tipos de información. Primero, resumen. Segundo, experiencia. Tercero, educación y capacitación. La información del resumen es como una presentación y habitualmente se encuentra en la parte superior del currículum. Incluye su nombre, información de contacto y un breve resumen de sus habilidades y experiencias relevantes. Con frecuencia, un empleador repasará esa parte de su currículum en solo 3 a 5 segundos y decidirá si sigue leyendo o si lo excluye de la selección. Puede ver que Josh utilizó lo que se conoce como título o titular, asistente de soporte técnico con experiencia, para que el empleador pudiera saber de inmediato que Josh era un profesional. Luego incluyó las palabras clave y habilidades en la descripción del puesto para llamar la atención del empleador. A continuación vamos a ver el resumen del currículum. Esta es la parte del resumen del currículum que ustedes pueden observar y leerlo con atención. La mayoría de los currículums actividad. Fíjese en la descripción del puesto que usted quiere o piense en el trabajo que desea conseguir. Practique la redacción de las partes correspondientes a la información de su resumen. Esto está en la página 83 del libro. Paso 1. En el espacio siguiente escriba un titular para su currículum. Esto está en la página 83, como se indicó anteriormente, y usted tiene que escribir lo que se indica en la lámina. Paso 2. Enumere 4 habilidades que podría incluir en la información de su resumen. Habilidad 1, habilidad 2, habilidad 3, habilidad 4. Si usted no tiene el libro impreso, puede escribirlo en su cuaderno personal.
La información relativa a la experiencia incluye elementos como el historial de empleo y debería incluir varios logros relacionados con las necesidades del empleador. Los logros son similares a las declaraciones positivas, es decir, logros igual declaraciones positivas. Pero en un currículum el resultado se coloca al principio de la declaración para que se destaque. Lea las declaraciones que aparecen debajo de experiencia profesional en el currículum de Josh para ver la forma en que se escribió sobre sus logros. Esto está en la página 84 del libro y a continuación se muestra en la lámina. Léalo con detención. Fíjese en la descripción del puesto que usted quiere o piense en el trabajo que desea conseguir. Cada uno de ustedes debe dedicar 3 minutos a escribir 2 logros para su currículum, de forma similar a lo que Josh escribió en los suyos. Luego comparta esta información con su compañero de acción. La información relativa a la educación y la capacitación ayuda a un empleador a entender sus credenciales. Puede incluir títulos, certificaciones, clases específicas y otros. Asegúrese de que la información incluida sea pertinente, empezando con la información más impresionante. Recuerde que sus credenciales son sus títulos, certificaciones o clases específicas con sus correspondientes diplomas que usted tenga. Así es como Josh incluyó la información relativa a su educación y capacitación, que se muestra a continuación. Léalo con detención y analice. Las cartas de presentación. Con frecuencia su currículum va acompañado de una carta de presentación que sirve de introducción y debe animar al empleador a que luego lea su currículum. La carta de presentación puede ayudar a la empresa a entender por qué usted tiene interés en esa oportunidad y por qué cree que la empresa haría bien en contratarlo. Las buenas cartas de presentación empiezan con una declaración positiva para captar rápidamente el interés del lector. A continuación se presenta la carta de presentación original de Josh, que se encuentra en la página 86 del libro, y una carta de presentación mucho mejor, que se encuentra en la página 87 del libro, que preparó para el puesto de servicio de la asistencia en ABC Marketing. Dedique hasta 5 minutos para revisar y comparar las cartas de presentación. Analice la forma en que Josh utilizó los 3 principios sencillos de atractivo, pertinente y logros para mejorar su carta de presentación. Veamos entonces la carta de presentación original de Josh. Ahí está, se ve un poco extensa por lo que se visualiza. Vamos a acercarnos un poco más para verla más en detalle. Ahí está. Dice quién corresponda. No tiene nombre. Le escribo para solicitar. Falta ortografía. Se graduó en la escuela superior. Eso ya está indicado en el currículum, pero bueno. Habla sobre los últimos 6 años. Dice acá como asistente de soporte técnico. Ha hecho varios trabajos. Después dice como emplea una tienda. Quizás como, un poco repetitivo. Como, jardinero. Además está mal escrito. Por medio de todas estas experiencias, dice, mm, ¿cuáles experiencias? Desde temprana edad, mostra no será he mostrado, debería ser. Hay un error gramatical ahí. Y bueno, eh, es una carta de presentación, pero
está un poco prolija. Al final dice, espero hablar con usted más sobre este puesto. Es como un poco, hay que ser un poco más humilde, digamos, de esta parte. Gracias, no sé si dar las gracias. ¿De qué? Bueno, en fin, estamos revisando. En general, ustedes tienen que trabajar la carta y encontrar más cosas, por supuesto. Otra cosa importante que hay acá, no está justificado. Fíjense, debe tener una raya. El texto no está justificado. Justificar texto significa que el texto parte en línea, así como está acá, y termina en línea. Es decir, la palabra varias debería terminar acá al fondo. Esas dos están en línea, pero acá no. Es decir, el texto está, digamos, así. Y eso también es un detalle de prolijidad. ¿Se fijan? Ok. Ustedes busquen más detalles y los escriben en su cuaderno personal. Eso es importante porque aprovechamos de los errores que tiene esto para que nosotros no los cometamos cuando preparamos nuestro currículum. Veamos ahora la carta mejorada de George. Se ve mucho más resumida que la anterior. Acerquémonos para ver cómo está y qué cosas han mejorado respecto a la carta anterior, a la original. La información de contacto está bien clara, eso es bueno. Tiene fecha, también es bueno. Está la información a quién la está dirigiendo, en este caso la señorita Julie Andrews. Indica también el cargo de ella, qué empresa es, interesante, está bien. Después se dirige directamente, no como la carta anterior, que decía algo de a quién corresponda, directamente a la persona. Sí ocupa la palabra como, pero aquí lo ocupa una pura vez, se fija. Y explica acá está repetida, tal vez eso habría que revisarlo. Luego seguimos bajando. Habla acerca de la conversación que ya tuvieron, eso es interesante. Indica que considera que es una persona que se adapta, o sea, sería lo que estarían buscando ellos. No lo hace de una forma soberbia, lo hace de una forma bien sencilla. Luego agradece la oportunidad de reunirse con ellos para poder conversar más acerca del puesto. Una forma bastante bien ordenada, está bien. Luego le da su información de su teléfono, también importante. En pocas palabras, indica un resumen bien interesante. Se despide atentamente, no gracias como la vez anterior, que la vez anterior gracias, pero no sabía de qué. Y aprovecha de adjuntar su currículum. También acá habría que mejorar el justificado, es decir, donde está esta letra, aquí deberían terminar todos los textos y no el texto ir de esta forma así. Los procesadores de texto tienen la herramienta justificar, no, no es automática, se marca justificado y ordena todas las letras tal de que las letras comienzan en el mismo lugar y terminan en el mismo lugar. Y eso hace que la carta se vea mucho más presentable y más prolija. Eso es muy bueno porque a primera vista da una buena impresión. Actividad. Josh empezó su carta de presentación con una potente declaración positiva para captar el interés del lector. Usted debería hacer lo mismo.
Fíjese en la descripción del puesto que usted quiere o piense en el trabajo que desea conseguir. En forma individual, escriba una declaración positiva para empezar eficazmente su carta de presentación. Luego compártala con su compañero de acción o con alguien de su confianza. Recuerde que el lector será la persona que va a ver su currículum y será la que lo usará para los procesos correspondientes. Por lo tanto, es importante que escriba su CV, es decir, su currículum vitae, y su carta de presentación en el computador con el programa Word. Justifique, es decir, alinee los textos y córranle una revisión de ortografía automática. Luego, además, asegúrese que alguien revise su currículum. Si no tiene acceso al programa Word, pida ayuda a alguien o aprenda usted. Es importante saber usar este procesador de texto llamado Word para hacer presentaciones de su currículum que se vean con mayor prolijidad. Tema número 4. Solicitudes de empleo. Las empresas utilizan habitualmente las solicitudes de empleo como parte del proceso de selección. Por lo general, piden su información básica de contacto, su educación y su historial de trabajo. Muchas solicitudes se envían en línea y puede llevar el tiempo completarlas. El simplemente completar la solicitud puede formar parte del proceso de selección del empleador. Las solicitudes de empleo adecuadas siguen los 3 principios de atractivo, pertinente y logros. No contienen errores, están relacionadas con el puesto y describen su experiencia mediante el uso de declaraciones positivas. Importante. La ortografía y la gramática son muy importantes para escribir su currículum y su carta de presentación. Hoy en día, incluso las aplicaciones de redes sociales marcan las palabras que se escriben con error. Aproveche en escribir bien, aunque sea un mensaje de redes sociales. No importa que demore más tiempo. Eso entrenará sus habilidades para mejorar cada día su ortografía. Hay personas que cada día empeoran su lenguaje por el mal uso de las redes sociales, pero al contrario, hay personas que aprovechan la ayuda de la tecnología de redes sociales para escribir cada día mejor. Por lo tanto, active las correcciones ortográficas en sus aplicaciones y siempre lea lo que escribió 2 veces antes de enviarlo. Escribir su CV ya será algo bueno, más hacerlo sin errores será virtuoso. Cuando buscaba trabajo, sacaba mi antiguo currículum, actualizaba mi experiencia y eso era todo. Tenía 3 páginas y estaba repleto de cosas maravillosas e impresionantes. O eso creía. Empecé a usarlo para solicitar varios puestos para los que estaba bien calificada y no conseguí que nadie me respondiera. Era claro que algo no funcionaba. Habría sido buena en cualquiera de esos trabajos, ¿por qué no me llamaban? Decidí que necesitaba ayuda. Oré por ayuda, investigué y hablé con otras personas sobre currículums. Debes especificar los logros. Esta es mi presentación. Me di cuenta de que el currículum que yo creía era maravilloso era bastante malo. Creo que deberías acortarlo un poco porque Fue una lección de humildad. Comencé a arreglarlo. Requirió tiempo y esfuerzo, pero empecé a adaptarlo a cada puesto. Lo hice más legible y sustituí la aburrida lista de responsabilidades por logros apasionantes. Me ayudó mucho fijarme en ejemplos de currículums buenos y procurar imitarlos. Supe que iba por buen camino cuando empecé a recibir llamadas para entrevistas. Finalmente, mis materiales escritos me beneficiaban en vez de perjudicarme. Y las entrevistas condujeron a ofertas de empleo. Cuando veo mi antiguo currículum, me río. Agradezco haber descubierto una manera mejor. Marcó una gran diferencia para mí. Conclusión. La elaboración de currículums, cartas de presentación y solicitudes de empleo excelentes es una técnica de búsqueda de empleo que le ayuda a trabajar con inteligencia.
Actuar con fe, más trabajar con ahínco, más trabajar con inteligencia, igual éxito. Cuanto mejor los redacte, más éxito conseguirá. Ore al Padre Celestial para pedir su ayuda y luego póngase a trabajar. Haga el seguimiento de cada currículum y solicitud de empleo que envíe. Así demostrará su fe. Al hacer esto, descubrirá que la redacción de currículum se irá volviendo más fácil y conseguirá más entrevistas. En forma individual, piense en lo que aprendió el día de hoy y considere lo que el Señor desea que usted haga. Lea el pasaje de las Escrituras o la siguiente cita y escriba las respuestas a las preguntas. No os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra, y de las cosas pequeñas proceden las grandes. Doctrina y Convenio 6433. Responda a las siguientes preguntas y registren en su cuaderno personal. ¿Cuáles son las cosas más valiosas que aprendí hoy? ¿Qué haré como resultado de lo que aprendí hoy? Comprométase. Estos son sus compromisos para esta clase. Seleccionar al menos 5 recursos cada día. Seleccione su meta. 5 al día, 25 a la semana. O 10 diarios, 50 a la semana. Y si se quiere colocar alta exigencia, la cuarta opción es 20 diarios y 100 semanales. Haré al menos 3 contactos diarios. Seleccione su meta. Me pondré en contacto con mi compañero de acción y lo apoyaré. Practicaré y compartiré el principio de fundamento estudiado el día de hoy. Haré 2 de las prácticas de las listas de habilidades de la página 3 romano que se encuentra en las primeras páginas del libro. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.